Bien, buenas, vamos a seguir ahora con la entrevista de la tarde. Como decía, ya son las 6:05 y hablábamos hace un ratito de que uno más se ha sumado a esta campaña de miedo, de generar miedo de si ellos se van, no queda nada ni nadie, y fue justamente el gobernador Alperovich de la provincia de Tucumán. Y alguien que sabe bastante sobre este gobernador porque ha publicado un libro es Nicolás Balinotti. Nicolás es periodista del diario La Nación, escribe numerosas notas para ese diario y habla de todo, de política, de actualidad. Y Nicolás, junto con José Ignacio Sproco, han realizado una profunda investigación que dio origen a la biografía no autorizada del gobernador de Tucumán, José Alperovich, y su esposa, Beatriz Rosquez, en realidad, que lo titularon El Zar Tucumano. Buenas tardes, Nicolás, Felicitas te saluda. ¿Qué tal, Felicitas? Buenas tardes y saludos a todo Pehuajó. Gracias por estar con nosotros acá acomodando el mate. Y ya que estamos acomodando el mate para charlar un poco de quiénes son estos personajes, ¿no?, que gobiernan, como dijo el mismo Alperovich hace 11 años, está instaladísimo en la provincia de Tucumán. Hablábamos las semanas pasadas con Jujuy, con un periodista en Jujuy, que decía que, bueno, la situación de la provincia de Jujuy también es tremenda, todos gobernadores que son amigos del gobierno, ¿no? ¿Cómo es qué es lo que saben o que pudieron averiguar en esta biografía que está buenísima del zar tucumano respecto de Alperovich? Bueno, a ver, antes que nada, gracias por los elogios y después, a ver, no tienen el único común denominador con otros gobernadores, no es solamente su afinidad con el poder, en este caso con el poder de turno, el kirchnerismo, sino que son gobernadores que están hace muchísimos años. Con varias elecciones encima. Sí. El caso de Alperovich es bastante curioso y también muestra un poco también la morfosis ¿no? Para, Nicolás, ¿me escuchás vos? Tenemos un problema con el audio, se ve que estás con el celular y por ahí, ¿tenés ahí un lugar donde podamos conseguir mejor señal? A ver. Ahí se va. ¿Estás? ¿Hola? ¿Hola? Vamos a tratar de mejorar la comunicación, ya venimos. Muy bien, ahí estamos. Hemos logrado conectarnos. Nicolás, ¿estás ahí? Hola. Hola, hola. Sí, felicitas. Ahora está excelente, mira, ahora te escucho perfecto. Está bien. Bien, dale, contame. No, a ver, lo que les decía es que no solamente el común denominador con otros gobernadores, no solamente la afinidad con el kirchnerismo, sino que están hace varios años con varias reelecciones encima. Y en el caso particular de Alperovich, el año pasado en las elecciones legislativas perdió su abrumador poderío de 80% de los votos, se le fue y bueno, y quedó trunco su sueño de la reelección eterna y bueno, el año que viene habrá una supuesta sucesión, porque uno de los posibles candidatos a reemplazarlo puede llegar a ser su esposa, o si no será el actual ministro de Salud, Mansur, que es vicegobernador en licencia, ¿no?, de la provincia hace ya 2 mandatos, cobra 2 sueldos.
¿Quién, Mansur o Alperovich? Mansur cobra 2 sueldos, como ministro de Salud de la Nación y como vicegobernador de Tucumán. Claro. Y claro, porque Alperovich hizo unas declaraciones semanas atrás mientras anunciaba unas obras, que como todo el tiempo están anunciando obras y dan, él decía que ya no iba a estar más en las próximas elecciones y la gente, por supuesto, decía, no, quédese, así era una cosa teatralizada tremenda. Y yo en ese caso no entendía por qué él hace 11 años que está y ahora ya no puede ser reelecto de vuelta como gobernador, decís. Es porque justamente por eso, porque en las elecciones legislativas del año pasado no le fue tan bien como le venía yendo y la oposición creció mucho. Sí. Y bueno, su sueño de renovar la Constitución medio lejano, medio utópico, y la sucesión quedará o entre su esposa, sí, que es Beatriz Rosqués de Alperovich, la número 3 en la línea de sucesión, o el ministro de Salud, Mansur. Claro. ¿Y cuánto, Nicolás, en la investigación que ustedes hacen, cuánto tiempo les llevó hacerla y cuáles fueron las fuentes que usaron para armar esta biografía? Que ahora ya nos vas a contar un poco qué es lo que averiguaron también. Bien. A ver, llevó varios años de investigación en sí, junto con José, medio que había salido de una investigación de universitaria, por decirte de alguna manera. Y bueno, y fue creciendo y decidimos plasmarlo en un libro después de 3 o 4 años de recopilar muchísima información, de entrevistar a más de 100 personas. La verdad que fue un trabajo bastante riguroso el que hicimos. De hecho, Alperovich accedió a ser entrevistado para el libro, sí, aunque con declaraciones que después no podemos volcar en libros, en una entrevista en off, nos permitió incluso acceder a su casa, a reuniones de gabinete, a estar varios días con él, pero sin autorizar la publicación del libro. Por eso es una autografía, una biografía no autorizada. ¿Qué encontramos ahí? A ver, en primer lugar, la construcción del poder de Alperovich en Tucumán tiene muchas similitudes a la que fue la de los Kirchner en Santa Cruz. Colonizar primero las intendencias, la obra pública para los amigos, colonizar los medios de comunicación, mayoría absoluta en el poder legislativo, cooptar la justicia con nombramiento de jueces alineados con el poder de turno. En el caso de Tucumán, 5 de los jueces de la Corte Suprema Provincial fueron nombrados por Alperovich. 3 de los 5, perdón, de los cuales 2 habían sido funcionarios en el primer mandato, en el de 2003 a 2007. La legislatura son actualmente 49 legisladores, de los cuales 42 son oficialistas. Los medios de comunicación prácticamente dependen de la pauta oficial, salvo el diario más legendario de ahí, que es La Gaceta, pero que tampoco está muy predispuesto a investigar a Alperovich. Y después lo que más curiosidad también da es el tema de cómo se reparte la obra pública, donde no hay licitación, sino que hay entrega directa, contratación directa. Y a ver, ¿qué pudimos encontrar en el libro como dato novedoso, más allá de esta particularidad de construir poder, que tiene contadas similitudes no solamente con lo que fue los Kirchner en Santa Cruz, sino también con lo que es Infran en Formosa, lo que fue Romero en Salta, lo que es Fellner en Jujuy. Y lo que es Zamora en Santiago del Estero, por ejemplo. Lo que es Zamora en Santiago del Estero, exactamente. Y debo decir que pasa en muchos municipios también la situación esa. Me suena tanto, Nicolás, que, bueno, evidentemente también. Actualmente, ¿qué sucede en Pehuajó? Pero supongo que debe ser parecido. Me suena que en varios municipios de la provincia de Buenos Aires ese tipo de construcción de poder, mira, se repite, te diría que calcadamente. Pero bueno, dale, contanos, seguí. Te decía que había algo que a mí me parece que del libro, a ver, qué es lo que más rescato yo, es también reflejar cómo creció el patrimonio de la familia Alperovich entre 2003 y la actualidad, ¿no? Desde la llegada del poder de Alperovich a la gobernación hasta la actualidad. Alperovich siempre fue un empresario de la industria automotriz, que tenía concesionarias de autos, que tenía un buen pasar económico, pero bueno, desde su llegada a la gobernación
nada, multiplicó la cantidad de empresas vinculadas al sector, y después tiene financieras, tiene miles de hectáreas de campo en Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Es el principal productor de soja, de cítricos y de arándanos de la provincia. Qué bárbaro. Nada, es un abanico de actividades que además de todo también tiene empresas constructoras que son adjudicatarias y contratadas por el Estado, ¿no? Claro. Sí, bueno, de vuelta en esos hechos de corrupción también se repiten y han sido como investigaciones que han surgido también en otras provincias, y Alperovich es parte del modelo, ¿no? De este modelo que nos gobierna y que se repite en cada uno de los lugares, y por ahí en algunos lugares no se sabe o no se ha investigado tanto, y como ustedes que han logrado obtener esta información y la han plasmado en una biografía y tienen pruebas concretas, porque claramente todo lo que ustedes mencionan han encontrado la fuente y la forma de certificarlo, y por ahí esto, lamentablemente, nuestro país está plagado de estas situaciones, ¿no? Sí, estos sistemas cuasi feudales se repiten, y puntualmente en el caso de Alperovich, ya que hablabas de como uno de los ultradefensores del modelo, como dijiste vos, a ver, un dato anecdótico, miremos para atrás, antes de que sea gobernador, en 2003. Alperovich fue entre el 95 y el 99, su primer actividad como funcionario público, fue legislador de la Unión Cívica Radical. Claro. El 99 al 2001 fue ministro de Economía de Julio Miranda, que era un gobernador peronista, al que después él desplanta. Ahí pasó algo muy parecido a lo que sucedió entre Duhalde y Kirchner para llegar a la presidencia. Pero previo a esto, durante su etapa como legislador radical, le llevaba los números de la provincia al entonces gobernador, que ¿quién era? Antonio Domingo Bussi. Un peronista. No, Bussi. ¿Bussi qué? Antonio Domingo Bussi, en su mandato democrático, ¿no? Sí. En el de la dictadura militar. Bien. Entonces ahí te muestra que es un político camaleónico. Claro. Y bueno, ahora es, como vos dijiste, hoy hizo ese llamado prácticamente apocalíptico de que si no se acompaña al gobierno en 2015, el país y la provincia, en particular por Tucumán, se estaba refiriendo, iba a perder un montón de beneficios. Nicolás, y cuando ustedes trataron de sacar el libro, o sea, cuando lo publicaron, ¿les fue fácil publicar este libro? Vos dijiste que no les autorizó, digamos, dar a conocer toda esta información que ustedes habían recopilado mientras asistían a las reuniones del gabinete, mientras él les mostraba su casa y demás. Cuando tienen que publicar el libro, ¿cómo fue esa situación? Mira, nosotros lo publicamos el libro. Inicialmente la presentación iba a ser en el auditorio de la Universidad Nacional de Tucumán. La presentación, había muchísima gente invitada, y un día antes de la presentación la Universidad Nacional de Tucumán nos dice que el anfiteatro no nos los prestaba, que por presiones del gobierno había decidido no prestar su auditorio para que nosotros hagamos el tipo de presentación, así que tuvimos que salir de urgencia a cambiar el lugar de presentación, y lo hicimos finalmente alquilando el salón de un hotel con plata de nuestro bolsillo. Claro. Y después lo más curioso pasó en las librerías. Se empezó a vender en las librerías al día siguiente, el mismo día de la presentación. Se vendió intensamente durante 2 o 3 días. Imagínate, Tucumán no es muy grande, y se vendió en las 3 principales librerías del centro durante los primeros 2 días, y después empezaron a caer inspecciones de la FIP, de la FIP tucumana, de la Dirección General de Rentas, y bueno, dejaron de vender el libro y nos los devolvieron. Claro. Qué bárbaro. Lo más curioso fue que no tuvimos casi los medios locales, salvo alguna que otra radio y un semanario que se llama El Periódico, no nos acompañaron en esto, y después al libro lo empezamos a vender en la calle junto con los canillitas o en los puestos de diario. Claro. Digamos, una persecución para no vender el libro ya importante, porque no era solo, bueno, no te prestamos el auditorio para que lo presentes, sino que fueron mucho más allá ahí en Tucumán para que ese libro no saliera. Nosotros lo tomamos como un ataque a la libertad de prensa también, a pesar de que organizaciones como FOPEA o ADEPA se quedaron en silencio y no nos acompañaron. De hecho, a ver, a nosotros
esa suerte de censura que aplicó Alperovich nos terminó favoreciendo, porque a la gente, cuando le decís que no puede comprar algo, que no puede leer algo, determinada cosa, más curiosidad le despierta. Claro. Entonces lo que hicimos fue extender una red de venta ambulante en la calle, en los principales puntos de la ciudad, y después venderlo también en las provincias vecinas, tanto en Salta, Santiago y Jujuy se vendió mucho el libro. Claro. Y después nosotros nunca pensamos en hacer más de una edición. Surgió como un mini proyecto de 1.500 ejemplares y terminamos vendiendo 5.500. Qué bárbaro, qué bueno. ¿Y ese libro ahora lo podemos conseguir, Nicolás? ¿Está en las librerías o se pide, se hace por encargo? Sí, lo pueden hacer o por encargo, escribiéndonos a mí, a José, o si no se puede vender por encargo a partir de la editorial, que es Editorial Duncan. Claro. Se lo puede pedir online y lo envían al domicilio. Buenísimo. Y después en Buenos Aires también está en las librerías, por ejemplo en Cúspide, y en las grandes librerías de Buenos Aires también está. Bárbaro. En Tucumán lamentablemente no, a pesar de que trata el gobernador de Tucumán. Qué bárbaro. Bueno, entonces es medio infantil también el juego, ¿no? Porque cuando vos no querés mostrar algo es porque algo tenés que esconder. O sea, el nenito que se esconde de la mamá para comer el chocolate que la mamá le dijo que no comiera es porque sabe que está haciendo algo mal. En el fondo, prohibirles a ustedes que circule ese libro por la provincia significa totalmente asumir que lo que está escrito ahí es cierto de alguna manera, ¿no? Es asumir lo que dice es peligroso. Mira, si fuera como la metáfora del chocolate y la madre que acabas de utilizar vos, dejaría que no lo vendan, pero acá se trata de millones de pesos que fueron cuidados y que fueron para favorecer a las empresas del gobernador y su familia. Por supuesto. Y que era dinero, no sé, para la gente de Tucumán o para... Acá estamos hablando de fondos públicos, no estamos hablando de un chocolate, a pesar de que la metáfora... Entonces por eso, si hubiera sido lo del chocolate de la madre, sí, que no lo vendan. No me interesaría. No, en este caso es muy importante que la comunidad sepa y que la provincia, la gente de la provincia conozca quién nos está gobernando y que conozca lo que le falta, no le falta porque sí, le falta porque alguien se lo está quedando. Es un poco así. Y también hay algo muy importante que marcaste vos, que, a ver, si bien estamos hablando hoy particularmente de José Alperovich, el gobernador de Tucumán, esto se repite tanto en otros gobiernos provinciales, como en gobiernos nacionales, como en gobiernos municipales. Es una manera de construir poder que se repite y que se asemeja ya sea en microgobiernos o en macrogobiernos. Sí. Ahora, Alperovich decía en esta charla que yo te digo, en este discurso que dio semanas atrás, donde se ve que es una estrategia que ha lanzado el gobierno, porque están repitiéndolo casi todos, que él decía, no vaya a ser que nos equivoquemos y que se acaben las obras, se acaben las pensiones y jubilaciones, la asignación universal por hijo, que falten los remedios en los hospitales o empiecen a faltar las cooperativas en las comunas. ¿Cómo es la situación de Tucumán hoy? ¿Fue un gobernador exitoso? O sea, ¿hay sobreabundancia, no hay pobreza, ha reducido, la indigencia? ¿Los hospitales funcionan muy bien? ¿Hay escuelas públicas que están bárbaras? ¿Cómo es la situación de Tucumán? No, a ver, primero, hay dos temas alarmantes de Tucumán que no fueron resueltos. A ver, miremos para atrás un poquito. Alperovich, ¿se acuerdan de Tucumán, de la imagen de la desnutrición infantil en Tucumán? Bueno, Alperovich era el ministro de Economía de ese gobierno. Sí. Era ministro de Economía de ese gobierno. O sea, tuvo un rol preponderante en cómo se usaban los fondos públicos en el gobierno de Julio Miranda, que fue cuando Tucumán alcanzó el auge por el tema de desnutrición infantil. ¿Se mejoró desde entonces hasta la fecha? No, pero no. Poco. Te diría que incluso hay muchas sospechas porque hubo muchas denuncias tanto de instituciones públicas como privadas y sobre todo de gente que trabaja en la salud, de que se fraguaron los índices de medición de la estadística de desnutrición infantil. No quiero entrar en tecnicismo, pero dicen, hubo diferencias a la hora de contar la mortalidad infantil y si el chico nacía muerto o no. Nada, algo medio, bueno, se fraguaron esos índices. De hecho, Mansur tiene una denuncia en la justicia porque cuando era ministro de salud, cuando él fue ministro de salud de la provincia, estalló este escándalo. Así que, a ver, las estadísticas
del INDEC tucumano, por decirlo de alguna manera, te pueden decir que hubo un avance y que se disminuyó la desnutrición infantil y la mortalidad infantil. Sí. Pero la realidad social es muy distinta. Claro. Otra cosa que preocupa muchísimo en Tucumán es el tema del empleo. Todavía hay mucho empleo en negro y mucha dependencia del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que la gente depende indirectamente del humor del país y de las contrataciones del Estado. Claro. O sea, otra manera más de depender del voto. Del voto, exactamente. ¿Qué mejoró en Tucumán desde entonces hasta acá? Sí, Tucumán fue una de las provincias más favorecidas con el reparto de los planes sociales, eso seguro. Sí. Y después, a ver, hay 2 o 3 obras emblemáticas que fueron anunciadas, tantas por Néstor Kirchner como Cristina. La del tren, la reactivación del tren en Tafí Viejo y de los talleres de Tafí Viejo, sí, que jamás se hizo, que decían que el taller de Tafí Viejo iba a ser el que iba a abastecer a todos los trenes urbanos de acá de Buenos Aires, de la capital federal. No solamente no se reactivó el taller, sino que ahora le estamos comprando trenes a los chinos. Claro. Bueno, se sigue repitiendo la situación. Uno no tiene más que pasar por la autopista cuando va para Jujuy, Salta, esos lugares, que pasa por el costado de Tucumán, y es impresionante lo que se ve alrededor de lo que es la periferia tucumana en cuanto a la situación social, ¿no? Nada, menos de 5 minutos del centro tenés casos de desnutrición, de pobreza extrema. Pasa tanto en Salta, en Jujuy, como en Tucumán. No me quiero imaginar en Formosa y Chaco también. Claro. Y bueno, acá en Buenos Aires también pasa. Exactamente, pero el tema de es impresionante cómo se instala esta gente en el poder y cómo miente y cómo actúa de una manera tan tremenda, con una impunidad que ellos, como contaste, de la cantidad del patrimonio que ha incrementado y alrededor es voto cautivo, es miseria, la verdad que es una situación de tenerlos agarrados, porque lo que él expresaba hoy, decir, bueno, si yo me voy, ustedes no van a recibir todo lo que están recibiendo, y claramente a la persona le da miedo, porque en vez de darles un trabajo, les están regalando o les están dando algo para sobrevivir en lugar de poder desarrollarse y progresar, ¿no? Es la discusión que hay en general con este modelo, pero bueno, ahí estamos, una provincia más que se suma a tantas otras donde la realidad social es muy, muy dura, y no tiene mucho que ver con esto de la inclusión social o del desarrollo o del progresismo que se pregona desde, por lo menos así es lo que yo veo, Nicolás, y con tu cuento creo que me das como herramientas para sostenerlo, pero bueno, Nicolás, muchísimas gracias por... Bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias también por recomendar el libro y por los elogios. Bárbaro, bueno, gracias por estar en Acomodando el Mate. Saludos allá a Peguajo, gracias. Adiós.